Hoy que es la fiesta de nuestro adorado patrón Santiago, debemos recordarlo como el santo mayor que es. Santiago fue Jacob, hijo de Zebedeo, y fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús. Murió decapitado durante una de las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea. ¡Alguien me calla en la dicha! El terror a caballo, le decían. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, hacemos caer fuego del cielo para que los devore. Lo que hemos visto es el tráiler de Mataindios, una película peruana que se ha dado un periplo por muchos festivales y ha ganado numerosos premios. Y como han visto ustedes, probablemente muy merecido. Es una película que desde el arranque nos muestra un universo propio, un color muy particular, una cadencia propia de quien hace un mundo propio y lo representa en el cine. Omar Pareja es el director de sonido de la película y Óscar Sánchez es el codirector de la película Mataindios. Ambos están con nosotros y yo quiero agradecerles muchísimo que se hayan tomado el tiempo de venirnos a contar un poco de este esfuerzo. ¿Cómo están, señores? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos. Óscar, comienzo contigo. Cuéntame un poquito de Mataindios, ¿cómo nace la idea de este proyecto? Nació el 2011, ¿no? Robert Hulka, que es el otro director, y yo venimos de las canteras del teatro, del arte dramático. Ajá. Nos conocíamos de ahí ya como estudiantes, compañeros, y decidimos emprender un rumbo hacia el audiovisual, progresivamente, ¿no? Y empezamos a ensayar primeros esbozos de nuestro guión, pero ya poco a poco fuimos, ¿no?, madurando la idea, también nosotros empapándonos un poco del lenguaje, porque era otro lenguaje. Ok. Y ya, en ese proceso es que nace Mataindios, ¿no? Nace el 2011. Eso quiere decir, ¿2011 el guión está listo? No. Todavía no. Las primeras ideas. Ok, las primeras de acuerdo. ideas, ¿no? Sí. ¿Cuándo el guión está listo para comenzar? 2016, más o Ok. menos. Pero ¿cómo te haces una película así como así? El entusiasmo, ¿cómo acompaña lo técnico, los equipos, las cámaras? Sí. ¿Cómo comienzas a conseguir todo el equipo, Óscar? Fue duro, fue un proceso largo de aprendizaje, pero también fue un proceso de reencuentro, en mi caso, con mi pueblo. Ok, tú eres yauyino. Claro, yo soy yauyino, huangasquino, entonces yo había salido de allá, y entonces todo este proceso, toda esta investigación generó también en mí una necesidad de arraigarme más, ¿no? De encontrarme con lo que soy. Cuando se produce una película entre dos, ¿cómo resuelven las complejidades que los llevan a puntos de desencuentro? Hay una cosa que hace que toleres todo, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Entonces ese objetivo de querer conseguir una película que era nuestra ópera prima, tanto de Robert como mío, hace que todos esos desencuentros que sí se da y se sigue dando, ¿no?, hace que confluyan, ¿no? Claro. Que toleres, que lo puedas sostener, que lo pases por alto y tras el objetivo, el sueño de hacer una película, ¿no? Claro. Omar, ahorita voy contigo porque quiero preguntarte mil cosas del sonido, pero quería preguntarte un poquito cómo se define que la película tenga este color tan particular, estos claroscuros que todo el tiempo acompañan la película, estos paneos suaves y lentos, ¿no es cierto? La cámara siempre en su trípode bien ajustada. ¿Cómo se deciden esas cosas en una película? Eso tiene que ver mucho con los ejes que sostiene la narrativa de la película, ¿no? Y uno de ellos es el dolor.
este dolor vallejiano, este dolor replicado, ¿no? Este dolor que se extiende en las paredes, en los gestos, en el campo mismo. Entonces eso es el principio para lograr justamente ese color. ¿Qué cosa? Que nosotros queríamos contar sobre el dolor, ¿no? Queríamos hablar sobre el dolor. Y entonces buscamos una época del año en que el Ande esté muerto. Y es justamente octubre, cuando es el mes más muerto, donde no hay color en el Ande, ¿no? Claro. Entonces ya sobre esa base, ya nuestros directores, tanto el de fotografía, el de arte, el de sonido, lograron poner toda su sensibilidad, toda su experiencia, ¿no? Omar, ¿por qué la película plantea en términos de sonido un reto especial? A ver, la película, digamos que es bastante libre, ¿no? Es bastante poética en cuanto a las formas, sí, se ve. en las formas, en la narrativa. Entonces, las películas que tienen, digamos, ese gen son una puerta abierta para que uno también experimente y sea libre en creación sonora, en replicar cuestiones de dolor, en crear atmósferas. Cuando las películas tienen pocos diálogos, suele dejar muchos espacios, muchos silencios que nosotros podemos aprovechar con recursos del sonido, con música, con ambientes, con sonidos muy puntuales o con silencios, ¿no? Para recrear y para ayudar a contar la historia una desde atmósfera el sonido. muy especial, claro. O sea, sí, la película tiene silencios, o sea, Totalmente, momentos no de se silencio, siente, pero silencios. Y tiene momentos de una carga dramática sonora muy fuerte. Entonces, conjuntamente con el trabajo fotográfico de Marco, conjuntamente con el sonido, con arte, cada uno desde su área ha aportado lo que siente que debe de tener la película en lo que uno sabe hacer, ¿no? Entonces, el sonido tú lo registras y luego en tus equipos ya en estudio armas esa sensación, o desde el origen el audio tiene que ser captado para generar esa sensación que buscas. La película, desde instancias previas, desde preproducción, de reuniones, ya más o menos sabíamos qué cosa es lo que queríamos transmitir al espectador. En esos términos, claro. Pero en tal sentido, durante el rodaje se grabaron muchas cosas. Mientras la cámara grababa unas cosas, el sonido grababa otras, sabiendo que esas grabaciones iban a ser usadas después para montarlas y para recrearlas y para mezclarlas y para generar finalmente lo que la película transmite. Correcto. Hay voces, hay gritos, hay llantos, hay campanas, hay sonidos propios del pueblo, hay muchos pasos. Eso, digamos, que se grabó para que sea usado ¿no? en la mezcla y en la edición para que se recree todo. Y después también, durante el proceso de montaje, surgieron otras ideas, ¿no? Otras ideas, por ejemplo, que se afianzaron durante la grabación de la música. Cuando se grabó la música, hubieron ahí unas ideas que dijeron, grabemos ahora la canción de los créditos es una mulisa. Hermosa mulisa. Entonces, cuando grabamos la mulisa, yo le dije al compositor y a los músicos, vamos a desmenuzar la canción. Eso fue Tócame esta entrada, pero házmela que dure 10 veces lo que tú la tocas. Igual con el violín, igual con el saxo, el arpa. Los músicos no entendían nuestro código. Ellos fueron a grabar la canción. Claro, lógico. Entraban en estudio. ¿Pero qué quieren hacer? Por favor, grabemos la música. Entonces, esas notas sueltas, esos arreglos extrañísimos para los músicos, nosotros, con otra visión, no música, sino cinematográfica, la aplicamos en unas secuencias y tiene una belleza única. Hermosísima, única. Oscar, ¿la película es verdad que solo usa luz natural? Sí. Está grabado. ¿No has usado una sola luz LED, un solo foco, nada? Rebotadores, ¿no? Rebotadores, espejos, pero eso es todo. O sea, el director de Marquito, el director de fotografía, ha tenido que dirigir la luz, ¿no? Desde distintos ángulos, de distintos lugares, ¿no? A través de rebotadores. Porque el video es luz, o sea, sin eso estás perdido. Claro, claro. Y además, mira, teníamos algunos interiores bien complejos, como la iglesia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo justamente la estamos viendo el presidente de la iglesia. ¿Cómo traes la luz ahí, no? Claro. Entonces tuvimos que abrir el techo de la iglesia, ¿no? También las puertas, y en función a esas fuentes
¿no? Proyectar a los espacios que queríamos, ¿no? Miren, hemos comenzado hablando de la parte técnica porque es apasionante y porque acoge todos los premios y los reconocimientos que han tenido en el exterior. Pero cuéntame la historia, Óscar, ¿no? ¿De qué se trata esta pela? Genial. Es la historia de un pueblo altoandino que se sobreesfuerza para celebrar a su santo patrón Santiago, para que a cambio él, con el poder que tiene, le quite el luto. Le quite el luto al pueblo, ¿no? Este luto que arrastran hace mucho tiempo. Pero esto es un proceso cíclico, ¿no? Es decir, ellos cada año van haciendo lo mismo, pero esta vez deciden hacerlo todos por sus propias manos, ¿no? Entonces tejen la capa para el patrón, construyen la música para el patrón, hacen la misa para el patrón, siembran las flores para el patrón, o sea, todo lo quieren hacer ellos porque creen que eso le va a agradar al patrón. De acuerdo. Pero nada de eso ocurre. No me cuentes más, entonces. Ahora, es un patrón difícil de adorar, porque es un patrón muy severo, muy castigador, ¿no es cierto? Exacto. Santiago Matamoros. Así pues, ¿no? Sí, y ahí justamente viene este otro eje de la que hacía mención, que es justamente el sincretismo religioso, ¿no? Totalmente. Entonces, cómo nosotros los andinos estamos lanzados de un lado al otro, ¿no? Es decir, tenemos que adorar al santo patrón, pero también tenemos que estar bien con los dioses tutelares. Entonces, esa condición de ambigüedad en la que estamos, creo que no nos hace muy bien, ¿no? Los pone en tensión permanente. Sí, exacto, ¿no? exacto. Entonces estás como que por un lado y por otro tienes que estar satisfaciendo, ¿no? Tienes que estar gustándole, ¿no? Y esa condición yo creo que es lo que al hombre andino lo tiene un poco sujetado. Sujetado. Y además no es cualquier patrón, ¿no? Es el patrón que en la época medieval fue el que ayudó, en teoría, a los españoles a vencer a los moros. Por supuesto. Y que después en la conquista, el poder de este santo fue usado para combatir justamente a los indios. Exactamente. ¿no? Pues de ahí el nombre más o menos de Mataindios. Entonces, claro, correcto. como es una ironía que los descendientes de los indios tengan que adorar al santo español que ayudó a que maten a los indios. Así es. Muchachos, me tengo que ir con... No se vayan, tengo que ir con un vivo. Habla el nuevo ministro del Interior. Adelante. A punto de capturar a Bruno Pacheco. ¿Qué habría ocurrido?